Hola, bienvenidos. Vamos a continuar hablando de hidromecánica en la parte que tiene que ver con hidrostática y ya no vamos a ver las propiedades de bulto de los sistemas hidrostáticos, sino que estábamos viendo las propiedades de superficie. En este caso, lo que nos interesa es hablar de la tensión superficial. Ya dedujimos una de las fórmulas básicas de la tensión superficial en la ocasión previa. Vamos a continuar hablando sobre ello, enfocando la cuestión desde otro punto de vista e introduciendo una serie de conceptos que, pues precisamente por hacer los cálculos matemáticos, no tuvimos realmente presentes en la ocasión previa. Entonces, esto es un adendum a lo que ya vimos. Simplemente vamos a tratar de explicar desde un punto de vista más físico lo que significa la fórmula de Young-Laplace. En primer lugar, debemos de tener claro, vamos a dibujar aquí una superficie cerrada que adentro contiene una fase de alguna sustancia. Fuera va a tener una fase diferente de otra sustancia o de la misma. Puede estar aquí adentro un vapor y aquí adentro puede estar un líquido. Si ese es el caso, pues esta es una burbuja dentro de un fluido. Entonces podemos imaginarnos que aquí tenemos aire, como se forman las burbujas dentro de un fluido, y alrededor tenemos pues algún fluido. Esto va a estar caracterizado por una densidad 1 y este va a estar caracterizado por una densidad 2. Son de diferentes densidades. Ya hemos visto que cuando esto pasa, si esta densidad, digamos, este es aire y este es agua, las burbujas van a tender a ascender precisamente porque la densidad de esto, pues, eso les permite. Es una densidad menor, sube. Bien, pero aquí lo importante es no analizar ese fenómeno, que ya lo vimos, es un fenómeno de bulto o volumétrico. Aquí lo que nos interesa analizar es la presión. Aquí adentro hay una presión, el aire genera una presión contra estas paredes, el aire que está aquí, forma la burbuja y bueno, la burbuja es redonda, es una circunferencia. Aquí la pinté así como en proceso de deformación. Pero no, es una presión que está aquí y acá afuera hay otra presión. ¿Por qué la presión es diferente dentro y afuera? Bueno, pues porque la densidad es diferente, entonces la presión esta que se ejerce sobre las paredes es muy distinta de esta presión que está dentro, que se ejerce desde adentro de las paredes. Esta es una presión que va así y esta de acá afuera es una presión que va así. Lo que nos interesa saber, nos interesa el salto en la presión. ¿A qué le llamo yo el salto en la presión? Nos interesa calcular la variación que hay cuando pasamos de una fase a otra fase. Esta superficie que llamamos interfase es una superficie de discontinuidad para la presión. Vamos a suponer que a lo largo de toda esta fase la presión 1 se mantiene uniforme y continua. Uniforme y continua en el sentido del análisis matemático. Cuando llega a esta superficie se va a mostrar como una superficie de discontinuidad porque la presión que está aquí ya no es la misma que está aquí, sino que sufre un cambio y ese cambio es pues abrupto porque pues abrupta es el cambio en las densidades que hay aquí. Esta densidad puede ser muy baja y esta densidad puede ser muy alta dependiendo del gas que le introduzcamos al fluido. Metemos un popote, le echamos aire y ese aire va a formar una burbuja. Esa burbuja que se va a formar, esta película que contiene el aire, se forma debido a la tensión superficial, como vimos en la ocasión previa. Aquí se está formando, aquí hay una fuerza que lo jala para acá, que es precisamente la presión. Esta presión que viene desde adentro y que se manifiesta en la interfase y afuera hay otra presión. Entonces el salto, lo voy a poner así, es simplemente la diferencia de presiones entre una fase y otra. Así le voy a poner diferencia de presiones entre una fase y otra. Eso es lo que va a constituir el salto. En el sentido matemático, pues también es un
un choque, generalmente se le llama un salto o una discontinuidad me parece que de primera especie, porque no es una discontinuidad que se vaya infinito. Pero eso pues lo explican en sus cursos de matemáticas 5 o 6. Entonces, ya vemos qué es lo que nos interesa. Nos interesa calcular el salto en la presión que tiene lugar en la superficie del fluido. Es un fenómeno superficial. Vamos a introducir otro concepto. Vamos a introducir el concepto de formación de área. Para formar un área se necesita trabajo. Para formar un área se requiere trabajo. ¿Qué tipo de fórmula tenemos para ese trabajo? Bueno, ya conocemos conocemos varias fórmulas. Miren, para formar una superficie, ya sabemos que podemos multiplicar la tensión superficial por el área. Aquí está delta A, aquí lo voy a poner, delta A, como lo expliqué, es simplemente una variación en el área. Es el área que se está formando. Este es el área antes de, digamos, un proceso físico que la forma, y este es el área, este es el área después de un proceso físico que la va formando, y este es el área antes de ese proceso físico. En el caso de nuestra bomba de jabón, en el caso de nuestra bomba de aire, esta bombita, esta burbuja obviamente, cuando metemos el popote, inyectamos el aire dentro del fluido, se está formando un área. Esa área pequeñita que estamos diciendo aquí, esto es lo que cuesta formar poquita área, entonces le ponemos aquí una variación en el trabajo, es simplemente cuando va creciendo la burbuja, cuando se va formando, pues se va formando área. Y dada una área inicial, este es el área final, este es el área que se formó. Entonces, por eso es por lo que eso lo ponemos allí. Esto es lo que nos cuesta formar esta área contra la tensión superficial. Es decir, esta es la fuerza que se opone a la formación de esta área, pero pues nosotros vamos a realizar ese trabajo. Metemos el popote, inyectamos aire y se forma esta pequeñita área. Ahora bien, nosotros sabemos que también se forma volumen. Vamos a quitar esto de aquí. Nosotros sabemos que también se forma volumen, pero la formación del volumen, lo ponemos aquí, trabajo. ¿Cuánto trabajo requerimos? ¿Cuánto trabajo requerimos meter para formar volumen? Este quiere decir que es un trabajo chiquito. Nosotros sabemos que es la presión por una variación en el volumen. Y este delta es igual. Nuestro proceso físico involucra la variación de volumen. Obviamente vemos la burbuja que se va formando. Cuando se va formando, ahí está, podemos calcular esta variación del volumen y eso nos dice cuánto cuesta pasar de un tamaño de burbuja a otro tamaño de burbuja. ¿Cuánto nos cuesta hacerla pasar de un tamaño así a hacerla crecer así? Es decir, si la tenemos chiquita así, ¿cuánto nos cuesta hacerla más grande y más grande? Pasar de aquí a aquí necesita una inyección de trabajo de formación de volumen, como se requiere una formación de área. Bien, eso es una explicación ya más bien en función de los conceptos de trabajo. El siguiente paso es calcular cómo varía el área de una superficie a otra. Vamos a hacer un dibujo muy sencillo y vamos a suponer que son esferas muy bonitas. Nosotros sabemos que este es el radio de una esfera. Vamos a ponerle radio 1. Vamos a suponer que crece el radio cuando supongamos que es un pedazo de circunferencia. Aquí tenemos la circunferencia, nuestra esfera. Para simplificar simplemente, entonces, vamos a colocar esto aquí. Entonces, vean, cuando seguimos inyectando aire, formamos esta primera esferita que tiene radio 1. Cuando inyectamos más aire, formamos una esfera mayor que tiene radio 2. Este es un simple ejemplo. En la ocasión pasada puse una superficie cualquiera. Como vamos a hacerlo como proceso infinitesimal, es decir, como vamos a suponer que todo esto ocurre en lo muy chiquitito, entonces
Vamos a suponer que este arco de aquí se aproxima a esta longitud de aquí. Obviamente le podemos llamar a esta longitud X y a esta la llamamos longitud X más delta X. Obviamente podemos calcular la variación en el trabajo R1 más delta R, por ejemplo. Bueno, perdón, no le pongo R2, le pongo así. Simplemente es el mismo radio, pero más grande. Entonces este R2, pues no es otra cosa que R1 más delta R. Y vamos a quitarlo para ya no poner tanto símbolo. El radio creció poquito y se incrementó esto. En realidad lo que se incrementa es este pedazo de circunferencia, pero como estamos suponiendo que podemos hacer la apertura angular muy chiquitita, porque este es un pedacito muy chiquito, podemos acercarnos mucho a la circunferencia, entonces parece que está recta. ¿Cómo justificamos eso? Imaginen, la Tierra es una especie de geoide terrestre, es muy grande. Entonces nosotros podemos ver que hay regiones donde parece que tenemos una línea recta. Entonces hacemos eso tan chiquito que va a parecer que efectivamente tenemos dos triángulos. Esos dos triángulos tenemos allí. Una vez que tenemos esos dos triángulos, nosotros podemos encontrar en esa sección, como lo hicimos en el video pasado, nosotros podemos hacer uso de lo que es la congruencia de triángulos. La razón de este a este es igual que la razón de este a su radio en esos dos triángulos. Es decir, tenemos esta relación muy sencilla. R1 más delta R. Esto se hizo como quien dice en una sección de la circunferencia, se puede hacer en una sección normal a esta sección y vamos a encontrar la misma relación para Y, pero bueno, lo voy a dejar así simplemente para hacer las operaciones. Las operaciones son, pasamos este para acá, XR1, como ya vimos en la vez pasada, X delta R es igual a R1X más R1 delta de X. Entonces simplemente anulamos este y tenemos ya una expresión para delta X. Para delta X. Delta X va a ser igual a X entre R1 delta R. Si fuese una esfera, aparecería otro radio igual, pero como no necesitamos suponer que sea una esfera, sino en general, la otra dirección de nuestra superficie va a tener otro radio de curvatura y le damos exactamente un mismo incremento, así chiquitito. Entonces ya tenemos nuestros diferenciales. Ahora necesitamos nuestra área. Vamos a calcular la variación en el área. Vamos a suponer que tenemos el área inicial, XY, y que tenemos una área en la que hubo una pequeña variación, X más delta X. Cuando introducimos el aire, cuando al popote le soplamos y vamos formando una superficie, hacemos variaciones en las longitudes. Entonces la longitud por X va a cambiar en un pequeñito incremento, la longitud por Y en otro pequeñito incremento, y lo van a hacer de manera concomitante, porque bueno, se está calculando, el proceso involucra todas las dimensiones. Entonces la variación en el área la vamos a poner como A' menos A. Hacemos los cálculos, miren, es X por Y, pues XY. X delta Y más Y delta X más delta X delta Y menos XY. Entonces la variación en el área nos va a quedar como X delta de Y más Y delta de X más delta de X delta de Y. Este lo vamos a suprimir porque como los incrementos son muy chiquitos, aquí como esta no es una cantidad chiquita, sino que es una cantidad más o menos de dimensiones adecuadas, pero esta es muy chiquita, multiplicándolos es una cantidad no tan pequeña, pero esta sí es una cantidad muy pequeña porque ambos son incrementos muy pequeños. Entonces, con esto y con esto ya tenemos una relación para el área del proceso físico que estamos viendo. Nos va a quedar, sustituimos el delta Y, aquí nos va a quedar XY entre R1 delta R más XY entre R2 delta R. Y ya tenemos pues la variación en el área como producto del proceso físico que está ocurriendo. Hay un proceso físico que está haciendo variar el área y la variación en el área, según el cálculo que hicimos, es A
porque es XY, vean, XY, pues ese es A, delta R, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, esa es la variación. ¿Cuánto cuesta formar el área? Aquí hacemos la pregunta y la respondemos con el trabajo. El trabajo de formación del área, así, el pequeño trabajo que necesitamos para formar el área, pues nos va a costar sigma delta A. ¿Cuánto vale delta A? Bueno, aquí está, aquí lo ponemos. Vale sigma 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que multiplica a A por delta R. Esto de aquí es un volumen infinitesimal, un volumen chiquito. Entonces el trabajo es sigma por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por un volumen. Pero si está multiplicado por volumen, esto de aquí necesariamente es una presión. Este es el salto en la presión necesario para formar ese pequeño volumen que está ahí. Entonces nosotros ya volvemos a obtener, pero ahora sí, haciendo una discusión más física, lo que es la variación en la presión o el salto en la presión. El salto en la presión, es decir, la presión dentro del fluido, la presión fuera del fluido, se relacionan de acuerdo a esta fórmula que se llama fórmula de Young-Laplace. Si fuese una circunferencia, si es S1, S1 es la abreviatura para circunferencia. Si fuese S1, diríamos que la presión, como los radios son iguales, vale esto. Este es el radio de la circunferencia. Esta es la famosa fórmula de Young-Laplace para una circunferencia. Ahora bien, la tensión superficial genera otro fenómeno que se conoce como capilaridad. Capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Bien, esto es algo relativo. Vamos a imaginar un capilar. Un capilar es un tubito muy pequeño en donde va a haber fluido. Vamos a imaginarnos un capilar. Un capilar es ese tubito pequeño que acabo de dibujar ahí. Si lo llenamos de fluido y es suficientemente pequeño, vamos a observar el siguiente comportamiento. Yo lo estoy poniendo muy, digámoslo así, muy exagerado. La capilaridad es esta que agarra esta forma, la superficie libre del fluido dentro del capilar. Esta forma que está aquí es una forma de un paraboloide. De un paraboloide. Porque bueno, es en 3 dimensiones. Aquí lo ven como una parábola, pero en realidad es en 3 dimensiones. Entonces, pues es un paraboloide. Entonces, ese paraboloide, ¿por qué se forma? Por la tensión superficial. Porque hay una fuerza neta hacia abajo que produce la formación de esa película, de esa área que está jalando al fluido hacia acá. Cuando dije que era como relativo es porque si no suponemos que está jalando hacia acá, nosotros nos podemos imaginar que en realidad se está adheriendo a las paredes el fluido y que al adherirse sube un poco. No sube, baja. Baja debido a la fuerza neta de generación de área de la tensión superficial. Este es el fenómeno de la capilaridad, el que se llama capilaridad porque ocurre en capilares, que son tubos muy delgaditos. A eso se le llama un capilar. Hay muchos libros muy interesantes alrededor de estos fenómenos. Aquí voy a recomendar dos nada más para su mayor comodidad. El de absorción y catálisis de Gelasio Aguilar. Gelasio Aguilar escribe este librito de la Universidad Autónoma de Puebla, un libro que en el capítulo 3 nos va a hablar de la tensión superficial. Él no va a deducir la fórmula, él empieza directamente ya suponiendo la fórmula para la variación de la presión, la fórmula de Young-Laplace. Y bueno, introduce métodos para poder medir la tensión superficial a partir del fenómeno de capilaridad, porque lo que provoca esta fuerza hacia abajo, la capilaridad, es lo que nos va a permitir medir la tensión superficial. Hay otro libro que trata sobre el tema, es el que son las matemáticas de
Richard Curran y Herbert Robbins. Es un libro que va a tratar el tema desde el punto de vista de lo que se denomina, aquí lo voy a poner, problema de Plató. Problema de Plató. ¿Cuál es el problema de Plató? Calcular la superficie de área mínima resultado de la acción de la gravedad. El problema de Plateau o Plató. Va a resultar que la superficie de área mínima pues es una esfera, pero eso solamente bajo ciertas condiciones, las condiciones en las que la presión alrededor de ella es como estuvimos discutiendo ahora. Bajo otras condiciones puede agarrar, superficies muy distintas. Muchísimas gracias.